Vectores. Veamos componentes de un vector. Si tengo que fx, la componente en x, vale 4 unidades y fi vale 3 unidades, si represento esto en un diagrama ortogonal, tenemos que, si habíamos dicho que los versores eran i y j, eran versores unidad, y yo tengo que escribir en x 4 unidades, entonces tengo que ubicar 4 veces el versor y en el eje de las x y 3 veces el versor de la j en el eje de las y. Entonces tenemos que fx vale 4 unidades en el eje x y 3 unidades en el eje de las y. Con estas componentes se puede determinar cuál es el vector f, que tiene como componentes fx y fi. Para ello se hace una paralela a fx donde termina fi y otra paralela a fi donde termina fx, con lo que se forma un paralelogramo. Si yo trazo la diagonal de este paralelogramo, tengo el vector f, cuyas componentes son fx y fi. ¿Cómo encuentro la magnitud del vector f? Bueno, acá tengo el vector f que tiene componentes 4i y 3j. ¿Cómo calculamos el módulo de un vector? Bueno, si me dan el vector 4i más 3j en unidades de Newton, supongamos que tanto 4 y 3 son unidades de Newton, ¿cómo encontramos el módulo f? Bueno, para ello, si nos fijamos, acá tengo f, fi y fx, con lo cual me queda determinado un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Bueno, porque tengo un ángulo de 90 grados. Y podríamos utilizar Pitágoras para encontrar el módulo de f. Yo sé que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces el módulo de f es la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fi al cuadrado. Si reemplazamos los valores, como fx tiene 4 unidades y fi 3 unidades, me va a quedar 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 es 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Cómo calculamos la dirección y el sentido del vector? Bueno, usando la tangente, la función tangente, la tangente de alfa va a ser fi sobre fx y alfa va a ser el arco tangente de fi sobre fx. Reemplazando el valor de fi y de fx, vamos a obtener que alfa vale 37 grados. Entonces, cuando tenga el vector f de componentes 4i más 3j, yo sé que va a ser un vector de módulo 5 y con un alfa igual a 37 grados respecto al eje de las x. Entonces este es el mismo vector, esto es el mismo vector pero expresado en forma polar. Entonces tengo dos formas diferentes de expresar el mismo vector, o como 4i más 3j o como un vector de módulo 5 con un ángulo de 37 grados respecto al horizontal, como se ve en el dibujo. Dado el módulo de un vector y el ángulo, ¿cómo encontramos sus componentes? Bueno, supongamos que tengamos el módulo de un vector f igual a 10 metros y alfa 70 grados. La representación gráfica sería este vector, alfa y f. ¿Cuánto vale fx y fi? Bueno, usando funciones trigonométricas podríamos encontrar fx y fi. Yo sé que fx es f coseno de 70 y fi es f seno de 70. Reemplazando los valores de f igual a 10 metros por coseno de 70 me da 3,4 metros. Y fi va a ser f por seno de 70, que van a ser 10 metros por el seno de 70 grados. Eso me da 9,4 metros. Entonces, si tengo que el vector f tiene módulo 10 y un ángulo de 70 grados, tiene componentes en fx 3,4 y fi 9,4 metros. Entonces f lo puedo expresar de esta forma. Dado un vector en forma polar, lo podemos expresar al mismo vector en la forma canónica. Bueno, hasta acá llegamos con la segunda parte de vectores.